Seguimos con la segunda parte de leucocitos. En esta imagen, antes de entrar en neutrófilos, van a ver muchísimas células. Están los eritrocitos y están los polimorfos nucleares, que son los neutrófilos en más cantidad, y después vemos algunos que otros monocitos que vamos a ir viendo más adelante, pero para que tengan una idea de su morfología. La sangre es de 7 a 14 horas y saliendo a los tejidos por diapédisis, que conocemos, puede llegar a permanecer entre 2 a 3 días en un proceso patológico, pero también tenemos que destacar que la vida media en sangre es menor en los caninos, de 1 hora, y donde saliendo hacia los tejidos es de 4 a 6 horas. También una vez que salen los tejidos, estos ya no vuelven al torrente circulatorio. Bueno, ¿cuáles son sus funciones? Matar o inactivar bacterias, levaduras, hongos o parásitos. Modular la respuesta inmune, eliminar células infestadas o en algunos casos transformarlas. El núcleo, habíamos hablado de 3 a 5 lóbulos porque hablamos de esta cantidad de segmentos, porque pasado de 5 en adelante ya se le denomina que son neutrófilos. Entonces son hipersegmentados. Y en cuanto a la tinción, se tiñen de un color púrpura oscuro. Su núcleo, también las granulaciones en los citoplasma, y de esa manera vamos a observar en el microscopio. Cuando hablamos de neutrofilia, que quiere decir aumento del número de neutrófilos según nuestro rango de referencia, que nos indica cuando hay un aumento de neutrófilos en sangre que se encuentra en nuestro conteo, en nuestra muestra, nos indica que el paciente puede estar con una infección reciente, o sea, una enfermedad, hablamos de una enfermedad aguda. Por eso ese aumento de neutrófilo, o sea, neutrofilia, tiende a ser más acentuada cuando es más grave la infección, o sea, más virulento es el germen. ¿Y en qué casos podemos encontrar? En casos de fisiológico, es cuando el animal se encuentra en estado de excitación, en temor, en un entorno extraño. Este caso se da mucho en la especie felina. Entonces eso hay que tener en cuenta, porque si está en un entorno extraño, tiene miedo, el animal se encuentra excitado, por ende, entonces hay un pequeño aumento de neutrófilos y vamos a encontrar neutrofilia. Eso es un caso fisiológico. Ahora, si es patológico, se encuentra un aumento de neutrófilos en enfermedades infecciosas, bacterias, en caso de micosis, en caso de intoxicaciones endógenas o exógenas. También hablamos
de lo que es las bacteremias y también en caso de reabsorciones de proteínas propias o ajenas al organismo del paciente. Cuando hablamos de neoplasias, de un crecimiento rápido, porque sabemos que la neoplasia es algo crónico, pero se puede dar casos de un crecimiento rápido de una neoplasia. En ese caso hay una neutrofilia y endocrino. También hablamos en caso de pérdida aguda de los eritrocitos, de una anemia hemolítica aguda. En ese caso también se puede observar. Y en caso de anemias depresivas en el paciente, en donde hay una anemia hipoplástica que se acompaña también de una neutrofilia. En esos casos de anemia hay que tener en cuenta la neutrofilia. Ahora vamos a hablar de lo que es la neutropenia. Es lo contrario, entonces neutrofilia es una disminución de los números de los neutrófilos. Esta disminución en la producción puede ser por una disminución en la producción de la médula ósea o granulopoyesis o un secuestro de las células en los lechos capilares por un shock endotóxico o séptico o anafiláctico. Entonces, se puede presentar una neutropenia en casos de infecciones víricas en los primeros estadios de la bacteria secundaria, una bacteria secundaria también, pero esto hay que tener siempre en cuenta. Entonces, una neutropenia en casos víricos y una neutrofilia habíamos hablado en caso de bacteremia. O sea, una pequeña diferencia que hay que tener en cuenta. También hablamos de condiciones sépticas masivas o endotoxemias. Se puede presentar una disminución de los neutrófilos. También en caso de algunas enfermedades protozoáricas como el toxoplasmosis, algunas rickettsiosis, ehrlichiosis, shock, caída de la tensión arterial, síndrome mielodisplásico, VLEF y en intoxicaciones por medicamentos. Cuando hablamos por intoxicaciones por medicamentos también tenemos que tener en cuenta si la muestra fue recogida durante una anestesia de pentobarbital, también puede haber una disminución, o sea, vamos a encontrar en nuestro resultado una neutropenia. Aquí vamos a observar neutrófilos, modificaciones morfológicas en encallado o en banda. Entonces observamos un neutrófilo joven, un neutrófilo inmaduro. Y luego tenemos aquí un neutrófilo con más de 5 lobulaciones o segmentos. Sabemos que estos segmentos están unidos por finos filamentos.
y se los denomina neutrófilos hipersegmentados, o sea, muy ya maduros, son neutrófilos viejos. Desviación a la izquierda. ¿En qué caso tenemos desviación a la izquierda? Primeramente lo que debemos saber es que durante la liberación, primeramente la médula libera todas las células a la sangre, las células maduras, pero frente a una demanda bastante grande o elevada del paciente a causa de procesos inflamatorios agudos que presentan el organismo, entonces, ¿qué pasa? Libera las células o neutrófilos inmaduros. ¿Estos cuáles son? Lo que habíamos observado anteriormente, donde el núcleo tiene una forma de herradura o forma de C o forma U, como lo veamos nosotros. Entonces a esto se le denomina lo que es la desviación a la izquierda. Se da en grandes cantidades de neutrófilos inmaduros que presentan en la sangre y la magnitud es de las cantidades aumentadas hasta el desvío pronunciado de metamielocitos, mielocitos y rara vez promielocitos. Todo esto son la forma inmadura de los neutrófilos. Y que tenemos que tener en cuenta también es que cuando aparecen y superan en cantidad los neutrófilos segmentados, hay menos cantidad que los neutrófilos inmaduros o neutrófilos encallados, supera a los maduros. También va acompañado de una leucocitosis. Entonces, confirma